directo al punto. Soy Alaisa Cortés y vamos con el panel directo a la economía, que hay mucha información. Estamos con Juan Villeta Trigo. Saludos, doctor. Buenas noches. Este fin de semana es el fin de semana que llamamos fin de semana del trabajo. Para aquellos que vacacionen, para otros que trabajamos. De todas maneras, hay que disfrutar. Llegó septiembre y agosto hizo su agosto y lo vamos a decir hoy. Vamos con Santos Negrón Díaz. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Bueno, uno de los días más celebrados, el Día del Trabajo en Estados Unidos, se ha nublado bastante, porque desde los fuegos del oeste hasta las inundaciones y desastres que causó el huracán Ida, Estados Unidos está en una situación de completa perplejidad ante la virulencia de los impactos. Bueno, y peor, yo dije que no lo puedo creer, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la culpa del problema en el desempleo en Estados Unidos era la variante Delta. Ay, Dios. José Alameda Lozada, doctor, bienvenido. Saludos a ti, saludos a los radioescuchas, saludos a mis amigos Villeta y Santos Negrón Díaz. Dos personas decentes, aunque no lo parezcan, ¿verdad? Se trata. Mira, el ladrón habla por su condición. Pues yo dije que eran decentes. Yo lo dije. Ay, Dios mío. Mira, bueno, y todavía me preguntan que por qué le digo Mojito, Mr. Mojito a José Alameda, a los que no conocen. El chiste es que él siempre, cuando estábamos en los problemas estos de la pandemia, él decía que tenía un bajón de mojito porque no encontraba no las herramientas, los materiales para irse a hacer su mojito, así que él estaba loco que la reapertura llegara y me hablaba de todos los días me hablaba de un sabor diferente, así que nos provocó que le dijéramos no solamente Mr. Mojito, que nos tiene prometido que nos va a llevar a algún sitio a probarlo. Mojito que tanto él saborea. Estipulado. Estipulado que esto ya, este panel va a beber su mojito con él. Bueno, y Villeta paga. El puerto yo de pago Ponce. y tú tocas música, está bien. Eso es así, él lleva la trompeta. Bueno, el puerto de Ponce dice que no puede con la carga y que intereses externos impiden su desarrollo, y también había leído al alcalde hablando, pidiéndole un dinero al gobernador Pedro Pierluisi para reparar una de las grúas que permitirían hacer un trabajo enorme de movimiento de carga. De hecho, cuando pasó en San Juan el problema, ellos pues estaban ofreciéndose a que le repararan su puerto. Así las cosas, yo creo que es un tema importante. Obviamente vamos a hablar del salario mínimo, vamos a hablar de lo que queda de privatizar de la Autoridad de Energía Eléctrica, que parece que ya eso está ahí en nivel de subasta, y otros temas. Vamos con Juan Villeta Trigo. Bueno, saludos a todos. Mira, el tema de la transportación hay que verlo que es un tema muy complejo, no se estudia de la forma que debe ser, porque hay tres mecanismos de transportación. Está el aéreo, está el terrestre, ¿verdad? Y el marítimo. El que tú mencionas es el marítimo. Ahora, como hemos dicho aquí, el mercado tiene oferta y demanda. Mira, hay que ir a la historia para entender lo que Ponce es el ejemplo que estamos trayendo, porque es la noticia en estos días. Cuando estaba Pedro Rosselló, se invirtió no sé cuántos millones, y a lo mejor Santos se acuerda, para hacer unos estudios, para hacer un puerto de transbordo y una infraestructura en Ponce que hubiera sido global. Correcto. Para traer los barcos panamericanos que llaman y lanzarlos. Se hizo con bombas y platillos, que la grúa, que iba a haber toda una serie de construcciones, una serie de inversiones, y hoy estamos con el mismo sonsonete, que el alcalde quiere que el gobernador. Miren, es muy probable que cuando usted tiene un carro dañado, pues si necesita una goma, pues le pongo la goma y lo uso ahora. Eso no quiere decir que ese carro, que es un taxi, yo monte pasajero. Eso no quiere decir que ese taxi que yo tengo tenga todo el andamiaje de seguridad para yo montar pasajeros, incluyendo las pólizas, etc. Eso no quiere decir que yo pueda
operar. O sea, no es lo mismo decir guía un taxi Uber de día, guía un taxi Uber de noche y lleva la gente a diferentes puntos. Es decir, uso esta analogía de un taxi y de Uber porque el problema de Ponce es complicado. No es solamente mañana te doy 10 pesos y arreglo la grúa. Sí, magnífico. Pero es que, mira, ya la carga se fue. Ya la carga la descargué en la República Dominicana o la descargué en Jamaica. Y allí va a venir por un barquito o viene de República Dominicana por el feeder de Mayagüez, que José está contento que el ferry le dé servicio, porque el ferry de República Dominicana a Mayagüez da servicio, trae pasajeros, trae barcos, vagones, perdón, y trae gente también. Es decir, yo creo que el querer resolver los problemas grandes con cosas pequeñas, rápidas al momento, no es una política. Como ha dicho Santo aquí varias veces, la improvisación es un mal que nos está socavando nuestra economía. No podemos pretender que ahora que San Juan en el área sur no puede dar el servicio, que aparezcan 3 grúas en Ponce que funcionen y yo le diga a todos estos barcos que tienen una ruta trazada, que tienen una necesidad de recoger y descargar porque tienen unos compromisos fuera de Puerto Rico, que vaya ahora a Ponce, se pare allí y entre y espere que yo le dé el servicio y entonces cuando yo termine y tengo que traer entonces, fíjate lo que pasa, aún si todo esto se pueda dar, hay que traer esa carga de Ponce a San Juan. ¿Tú sabes lo que cuesta traer un vagón arrastrado con un caculo a San Juan? Los marítimos saben y eso es un costo añadido que le tengo que dar, porque como está Puerto Rico organizado, todos los muelles están, los principales están en Puerto Nuevo y si tú vas a ver, y esto es logística física, no tiene nada que ver con dinero, la gran mayoría de los almacenes grandes están donde en el expreso, camino para Arecibo, están más o menos por Cataño, por esa área. Pero no deja, te pregunto, porque yo sé que trabajaste muchísimos años en puerto, no deja de ser frustrante que Puerto Rico es una isla rodeada de agua 100 por 35, que tenga un muelle en Ponce, que tenga un muelle en Mayagüez y que tenga en Arecibo, en otros sitios, y realmente nosotros hemos descuidado tantas y tantas cosas que es frustrante ver. Bueno, es más que frustrante, es penoso, porque igual mencioné ahorita, el desarrollo bajo Pedro Rosselló, de hacer a Ponce, lo que se invirtió en los estudios, el que vio esos estudios vio la calidad, la presentación. Era un diseño brutal, yo recuerdo eso. Esto fue una cosa que tú decías, bueno, Puerto Rico va para el cielo, pero todo se cayó. Es decir, mira, yo creo que Puerto es una agencia que ahora mismo, igual que Acueducto que hemos hablado aquí, hay que darle el debido respeto. Hay que darle herramientas, hay que darle personal que articule planes de trabajo viables. No es, que ahora tengo el problema laboral de contratación, pues mira, activa Ponce, ¿no? O activa Mayagüez. Aquí se sabía que esas estructuras existían y Mayagüez tiene su carga y tenía, miren, Mayagüez en un momento dado, mira si la historia no la miramos. Y esto lo sabe José Alameda. Nosotros empacábamos túnel en Mayagüez. La latita de túnel se traía a San Juan y se montaba en un barco y había una tarifa preferencial para eso. Y eso generó trabajo, muchas familias, claro, una expansión. Todo eso se cayó. ¿Por qué? Porque no anticipamos el futuro. Aquella campaña famosa de Panasonic, ¿te acuerdas? Anticipando el futuro. Pues mira, Puerto Rico tiene que empezar a hacer eso. Yo lo dije aquí hace 2 semanas y lo repito. El gobernador no lo están asesorando de la forma que es. No escribirle una carta al gobernador, mire, dame 10 pesos para regalar la grúa. Es como el que dice, tengo un vestido, se me rompió la chaqueta, el pantalón lo voy a reparar para ir a la fiesta. Pues si no hay fiesta, no hay. O sea, tú tienes que entender oferta y demanda. Tienes que entender por qué un barco va a parar allí. Cómo yo logro que entren allí. Mira, nosotros por un lado estamos gastando en Inves, en otras entidades promocionando a Puerto Rico.
mira, vamos a dar prioridad a los fondos pocos que tenemos. Vamos a hacer estudios para traer esos barcos. Mira, ahora mismo, como Santos mencionó, el área o el lado del problema climático de las inundaciones en el este, los fuegos en el oeste. Ahora hay un problema que viene y está bien callado. Todo el transporte terrestre a través de camiones y o trenes en Estados Unidos están evaluando el cambio de las tarifas, los nuevos contratos, etcétera. Eso tiene un impacto real a todo el sistema. Ahora, imagínate que te encuentras que se inundó New Jersey. Ustedes han visto, si no lo han visto, yo exhorto a que miren, que se inundó el subway de la ciudad de Nueva York, de agua, de agua. O sea, es que no podemos pensar que pudiera ocurrir estas calamidades. Es que no podemos pensar que tenemos que mirar más allá de lo que es inmediatamente, pues tengo que negociar y tengo que lograr por el bien de Puerto Rico que se pongan de acuerdo. No, Pues vamos, es más vamos complicado. Es el realmente primer turno de José una Alameda. decisión bien importante. Y ahí, No veo a Santos, no te veo y te escucho, pero voy a ver si estás ahí. Aquí. ¿Me oyen? ¿Estás ahí? ¿Me Ok, oyen? vamos con tu turno. Sí. Sí, tengo cierta dificultad con la parte visual, pero si me oyen. Sí, te escucho muy bien. Quiero señalar lo siguiente. A mí me impresionó mucho una situación hoy. Me dediqué como 2 o 3 horas a ver las noticias sobre el impacto del huracán en diferentes partes de Estados Unidos, desde las ciudades costeras hasta ya el noreste. Todo eso, ellos están sorprendidos de la virulencia del impacto, de la complejidad cuando entran los tornados, de la ineficiencia para bregar con el problema de la inundación, la vulnerabilidad de las casas a la luz de la fortaleza de los vientos, virtualmente todo lo que tiene que ver con infraestructura en Estados Unidos ha sido cuestionado. El subway, el subterráneo de Nueva York, parecía que los trenes iban como si fueran submarinos. Ellos están espantados de la magnitud y lo que surge como tema, que es algo que nosotros hemos discutido en muchas ocasiones aquí, es la cuestión del cambio climático. Aparentemente, esto está alcanzando unas proporciones tales que todo lo que se había pensado sobre el impacto del cambio climático está llegando décadas antes de lo que se anticipaba. Por eso la gente miraba como a un futuro indefinido, pero ahora la amenaza al lago Tahoe, virtualmente este fin de semana es el más productivo en todo el año y han tenido que desalojar el Lake Tahoe, que es uno de los áreas de turismo más exquisitas. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en California, casi todos mis compañeros de estudio me decían, ve a Lake Tahoe, ve a Lake Tahoe. Yo tenía una obsesión con eso, nunca fui, pero yo sé la belleza y la importancia que tiene. Pues todo está siendo cuestionado. El propio alcalde de Nueva York, gobernadores que hablan, dicen lo mismo. Oye, esto como que requiere un repensamiento, que me parece muy bueno lo que plantea Villeta. Aquí estamos subestimando la magnitud de esta situación y seguimos como pensando en escalas pequeñas y lo que estamos enfrentando es una escala completamente fuera de proporción. El problema de infraestructura de Estados Unidos, que con tanto afán Biden ha tratado de aludir, se presenta entonces de unas proporciones mucho mayores de lo que se pensaba. O sea que aquí la cuestión está de solucionar por fragmentos y elementos así aislados. Hay que echarla a un lado y empezar a un pensamiento sistemático, que me parece que es lo que sugiere Villeta. Pues dejo entonces al turno de Alameda. Mira, y sobre la petición del alcalde, ¿verdad?, de Ponce, él hablaba de que le repararan una grúa de 100 toneladas. Él dice, la grúa de 100 toneladas alquilada,
permitiría mover 20 contenedores por hora, lo que sumado a la reparación de una grúa de 100 toneladas de el puerto movilizaría otros 20, y hablaba de 40 contenedores por hora y que él quería que se contara con Ponce para ayudar a movilizar los contenedores. Y ahí es donde dice Villeta, bueno, pero si ya todo eso se movió por otro lado, entonces ¿qué vas a hacer? Te pueden dar la grúa, te pueden alquilar la otra, ¿y qué vas a hacer? Vamos a ver, José Alameda, ¿qué nos dice? Mira, yo creo que todo esto es una serie de obras inconclusas. Inconclusas en el sentido de que cuando estaba Pedro Rosselló, como bien dijeron los compañeros anteriores, se planteó, se iban a las 9:36 y se planteó tener dos cosas para tratar de auspiciar el desarrollo de Puerto Rico. Uno, el puerto de transbordo. Se mandó a hacer un estudio al economista Eon Frankel, que por cierto murió en estos días. Él hizo el estudio, el experto en economía de la transportación, y dijo que Puerto Rico en el sur era importante tener un puerto de transbordo. Y el puerto de transbordo no es otra cosa que lo que tiene especialmente Singapur, que es uno de los países más importantes en el transbordo, que la materia prima llega en esos barcos que dice Panamax y Pox Panamax, que son barcos que cargan contenedores, 5,000, 8,000 contenedores. Claro. De hecho, ya se está hablando, tú sabes que estoy haciendo el estudio, ¿verdad? Para lo del muelle. Está hablando de 8,000 contenedores por barco. Se le llama Mega Max. En vez de Pox Panama se le llama Mega Max. 8,000 contenedores. Entonces, recientemente hay órdenes, unas 300 órdenes de muchas compañías de estos barcos sumamente grandes, porque se espera que la industria comience a florecer después del problema del COVID. Bueno, la otra idea era el corredor tecnológico, que era montar una serie de empresas de alta tecnología y de investigación y desarrollo en Aguadilla y luego en la Universidad de Puerto Rico, sirviendo como ancla para proveer los recursos. Todas estas obras se quedaron inconclusas, por las razones que sean. Entonces, sí, tú tuviste entonces una inversión allí, una discusión de este corredor tecnológico. Inclusive hubo gente que se adiestró en esa área. Un ex estudiante mío de economía se adiestró en el área de trabajar con los muelles y con los barcos Pox Panama y esto. Bueno, pues entonces, ¿qué ha sucedido? Que al dejarse por tanto tiempo, porque aquí en Puerto Rico somos expertos en proponer cosas, hablarla todos los días. Los políticos van a la radio, van a la televisión, presentan conferencias de prensa bonitas y nada pasa. Hay que señalar también que hay muchos intereses metidos en estas áreas, porque esto genera muchos niveles de ingresos y de ganancias. Recuerdo que yo trabajé con Añez y Asociados, que trabaja Alfredo González, con el desarrollo del aeropuerto de Aguadilla. El aeropuerto de Aguadilla tuvo como 20 o 25 años que no lo desarrollaba, teniendo la pista más larga del Caribe y teniendo toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque los intereses del aeropuerto de San Juan evitaban el desarrollo del aeropuerto de Aguadilla. Cuando todos los estudios mostraban que Puerto Rico podía, como es un rectángulo, dividirse en una diagonal, los que estaban en la diagonal arriba iban a San Juan y los de diagonal hacia abajo iban a Aguadilla. Aguadilla tenía toda la infraestructura y con todo y eso, las rutas que cogieron para el aeropuerto de Aguadilla jamás y nunca superan a las rutas. Aún en la privatización, cuando vinieron estos mexicanos, muchas de las rutas, la condición que decían los mexicanos era no poner rutas que compitieran con ellos. Por lo tanto, siempre aquí hay unos problemas de unos intereses económicos que van por encima de los intereses del colectivo. Dicho esto, entonces tenemos que reconocer que si bien es cierto que vamos a tener allí grúas y puede ser que se las ponga. Ahora, ¿qué sucede, como dijo Villeta, con las rutas? ¿Van a cambiar los barcos, las rutas? Tendríamos que negociar. ¿Qué pasaría entonces con la mano de obra que tendría que moverse para allá? Porque tú tienes una área especializada, está en el área de uniones obreras, como los que vimos de la ILO y los tronquistas, que dominan esta área de los muelles. O sea, no es así tú coger una grúa, tengo grúa, vengan para acá, porque tendrían que llegar a Ponce
y entonces mover la mercancía por terrestre para llegar entonces a los sitios que típicamente están en San Juan o en otros lados. Así que hay, más que arreglar la grúa, hay que arreglar la lógica, la estrategia de desarrollo, ¿verdad? Porque cuando uno habla, autopuso la grúa y no llega nadie. Eso es como tú decir, tengo que arreglar el carro, lo arreglaste y dice, ¿para dónde yo voy ahora después que arregle el carro? Ah, yo no sé. Pues yo me voy por ahí para donde llegue. No, en los negocios, especialmente en esta área de naviero, esto es primero intereses económicos, alto volumen de transportación que hay a nivel internacional. Claro, ha ido bajando porque el COVID y la economía se han ido constriyendo, y eso hace obviamente que se genere una serie de cambios estratégicos en las navieras, en los navieros. Y es importante que uno, antes de arreglar cosas, tenga la estrategia arreglada para por lo menos hacer la lógica de negocio y poder producir los empleos y la capacidad de generación de ingresos. Me parece que estás hablando algo que fue similar cuando crearon el centro de convenciones, que destruyeron todo lo que estaba allí en esa área de la base. Tú no podías tener centro de convenciones enormes sin tener un paquete, y ya antes de terminar de construirlo tenían más de 6 meses, 8 meses vendidos de un montón de compañías. Entonces ahí empezaron a generar ingresos y a levantarse, y el Choliseo también, y así hay otros lugares donde tú tienes que tener ya prevendido unas cosas. Los hoteles igual se construyen, pero un muelle tú no puedes tenerlo listo para después, ¿y ahora qué hago? Como el anuncio del cartel. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Directo a la Economía con los economistas Juan Villeta Trigo, José Alameda Lozada y Santos Negrón Díaz. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos en el panel Directo a la Economía con Juan Villeta Trigo, Santos Negrón Díaz y José Alameda Lozada. Y ahora pasamos a otro tema, el salario mínimo, que hay una farmacia grande aquí en Puerto Rico que dice que va a estar pagando a $15 la hora, y se aprobó en Cámara y Senado el aumento del salario mínimo que tanto se ha estado batallando. Vamos a ver qué nos dice Juan Villeta Trigo. Mira, esta noticia yo no la había leído, pero mi esposa me la comentó y yo digo, pues que hacen bien. Es una manera de la empresa decirle al mercado laboral, al empleado, yo te quiero, ven a trabajar, te voy a pagar un sueldo. No va a estar pendiente si es un pesito, 1.25, es $15. Ahora, fíjate lo que traigo, porque esto también tenemos que entenderlo. La economía está toda interrelacionada, y José y Santos y este servidor sabemos que los impactos indirectos son más contundentes que a primera fase el directo, subo o no subo el salario. Mira, ahora mismo Biden dice que si el delta no delta, pero la Reserva Federal, y fíjense por qué lo traigo, viene diciendo que la inflación está subiendo sobre 2%, que hay que tener cautela con la inflación. Y entonces están diciendo, yo voy a seguir comprando, oigan esto, y esto es datos de la Reserva Federal, están comprando cada mes 120 billones en bonos vaqueados por el gobierno para mantener las tasas bajas. La tasa baja para tu hipoteca, la tasa baja para tu préstamo de consumo, la tasa baja para tu préstamo de carro, para segunda hipoteca, etc. Fíjate la complejidad, que no podemos dejar que la economía es más volátil en el sentido, es dinámica, no podemos pararla y decir, pues mira, ya subió el sueldo, arreglé la economía. No. Mientras la Reserva Federal mantenga esa política, ¿qué está haciendo? Está permitiendo que la inflación suba. Ellos ya anunciaron que querían ahora efectivo septiembre tratar de hacer menos compras. Al hacer menos compras, la tasa de interés empiezan a subir. O sea, yo estoy por política monetaria del gobierno manteniendo las tasas bajas y mantengo la economía un poco ágil para que la gente consuma. Pero ahora viene el otro lado de la moneda. Sí, lo estoy haciendo, pero no puedo dejar de pensar que los salarios están bajos, la gente no puede consumir, no tienen trabajo, no quieren trabajar. Ahora, los que le pagan
en esta farmacia $15, ese va a consumir más, ese va a poder gastar, ese va a dar actividad económica. Es decir, si amarramos eso con el concepto de Puerto Rico, en las proyecciones de la Junta de Planificación, que yo las busqué, porque no estamos mirando el periodismo, yo no sé qué está pasando en nuestra profesión. Si la Junta de Planificación dice que las proyecciones al 2022, o sea, que es dentro de 4 meses, 8 meses, porque el año fiscal en junio 30 es junio 22, ¿verdad? Ellos dicen, y estos son datos oficiales, no los cojo yo, dicen que la inversión en construcción y maquinaria debe exceder 12.3 y 18.3% para que la economía crezca 3%. José sabe y Santos saben que esto es muy difícil. Esto no es así de organizar un poquito de arroz con habichuela y ya tenemos un plato y nos vamos y comemos. No, esto es más complicado. ¿Por qué? Porque si por un lado el gobierno central que mantiene las tasas bajas y es como poner una tapa a la olla que está hirviendo agua y no permite que esa vapor salga, pues las presiones de inflación continúan. Se tiene la mano de obra que no está entrando al mercado a trabajar. Es decir, el incentivo laboral que estoy fomentando, aumentando el salario mínimo, no está promoviendo la entrada. Por lo tanto, no, estoy creando una situación de tranque por los dos lados de la oferta y la demanda. Y eso es para mí muy preocupante, porque si no salimos y crece la economía, no hay manera de que el virus aguante. Cuando hoy han anunciado que olvídate de rebaño, ahora es tutti mundi, se tiene que vacunar. Y no hay manera de que esto aparente se vaya antes de fin de año. Así que la Navidad y los pastelitos que nos comamos, si conseguimos de aquí allá pasteles, y espero que sí, va a estar bastante restringido. O sea que el salario tiene que, ante esta realidad nacional, no podemos estar pensando que voy a firmar un peso el año que viene cuando el desempleo en Puerto Rico es más alto que en Estados Unidos. Vamos al turno de Santos Negrón sobre el salario. Sí, definitivamente, si vamos a ver de todo lo que yo había estimado que sería necesario elevar el salario mínimo para compensar la pérdida de poder adquisitivo en más de una década, un poco más de una década de estancamiento, yo lo colocaba como el nivel de, yo pensaba en un 12.50. Esta gente lo pone en 15, lo que quiere decir que además del factor de compensación de pérdida de poder adquisitivo, están añadiendo un componente de aumento en la productividad, porque la realidad es que en esa década que está en cuestión, la productividad laboral ha ido creciendo y no ha habido una compensación adecuada y un movimiento adecuado del salario mínimo. La empresa, claro, una empresa privilegiada en un mercado mucho más avanzado, con unas condiciones de productividad y una expectativa de gran empresa internacional, lo puede hacer, pero definitivamente ala en esa dirección que es la correcta, pero tenemos que pensar que todos estos cálculos están hasta cierto punto adulterados por la situación terrible de la economía, la pandemia, la situación de los terremotos, los huracanes, todo ha complicado el lado de la oferta, de manera que se exige entonces el comercio común, el comercio expuesto a los riesgos locales internos de Puerto Rico, se impone un paso más gradual, porque tiene que compensarse por el grado de riesgo que se corre en los negocios que tienen como referencia fundamental el mercado de Puerto Rico. De manera que se puede ver como un lance sumamente generoso, como una política de avanzada, pero la economía no puede seguir ese paso en este momento, máxime cuando los factores de riesgo, en vez de reducirse, han seguido aumentando.
porque fíjense que nosotros hemos tenido suerte. Esos huracanes que han pasado recientemente, virtualmente lo que ha hecho es rozarnos a nosotros. Nosotros debemos pensar, casi una rogativa, porque termine la temporada de huracanes, porque no hemos enfrentado un huracán de una proporción 4 o 5, como Estados Unidos lo ha hecho. Y ellos están verdaderamente, como yo señalé en el turno anterior, espantados. Se dan cuenta de que están enfrentando un fenómeno que desafía lo que ellos esperaban. Los diques resistieron, pero todo el sistema del noreste de Estados Unidos ha sido vulnerado, perjudicado de una manera que el costo es billones y billones, probablemente supere a Katrina cuando se hagan los estimados finales. De manera que nosotros debemos estar ahora mismo pensando cómo nos preparamos para una catástrofe de esa naturaleza y dejar de poner parches y ajustes pequeños y asuntos así de menor escala. Tenemos que enfrentar el reto climático que incluye la acentuación del poder de los huracanes. Vamos al tema del salario con José Alameda y arranco contigo el turno también para cerrar con este tema, el de la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya están en un proceso de subasta, así que empezamos con el salario mínimo. Mira, para darte un caso, dejar lo que dice Santos, en Aguada hoy la temperatura estuvo en 111 grados, en Aguada. En Añasco ayer muy serio, en 107 grados. Wow. En Mayagüez 102 grados y los otros días en 105. O sea, solamente estoy dando un ejemplo. Y ya estamos en septiembre, que eso siempre lo esperamos en julio. Se supone que hay un alivio ya. En septiembre. Sí. Prende el aire. Sí, bueno, yo duermo con aire abanico prendido, estufado. Está fuerte. Mira, una de las cosas que yo creo que hay que añadirle a la discusión del salario mínimo son dos cosas. Obviamente es el famoso PUA, ¿verdad? Que se elimina muy recientemente, se espera que se elimine. Y que acabó ahora en septiembre, se acabó sí, ya lo que se daba. Exactamente, y se supone que hay un grupo de personas que pueden regresar a trabajar. Claro, como yo siempre le he dicho a los periodistas, mira, hay que recordar una cosa. Esta pandemia cambió todo, cambió hasta la forma de hacer el amor, cambió la forma de hacer el trabajo, cambió todo. Cuando no podemos esperar de que nosotros regresemos a febrero del 2020, o verdad que fue más o menos el mes antes de que se comenzaron con la cuestión de los lockdowns. Todo cambió. Gente que se fue de Puerto Rico, gente que perdió el empleo y se convirtió en autoempleado, gente que tiene que todavía cuidar a sus hijos que están en el hogar porque no encuentra dónde ponerlo. Y además tienen riesgo de ponerlo en un nursing, ¿verdad? Porque se contamina. De hecho, recientemente le pasó algo a un ahijado mío. Su niña tenía un problema porque está sola y tenía un problema de que no hablaba con la demás gente, no hablaba con los muchachitos, no jugaba. Pues dijeron, póngalo en un nursing de eso, un nursery de eso. Pues tuvo problemas, ¿verdad? De salud. Volvemos a lo mismo. Entonces todo cambia. La situación esta de la pandemia nos cambió la vida. Yo antes no daba clases en línea, ahora las doy. Estoy dando clases presencial y estoy dando clases en línea. Entonces, todo esto cambió y tú no puedes esperar que todo el mundo vuelva como avalancha, como yo oí a un economista por ahí diciendo, que estoy loco, vamos al número días a días para que se acabe el PUA, porque tú verás que va a haber un boom en el empleo. No, señor, no va a ser así. La teoría económica cambió también. Ya sí. creo. Entonces, este mundo es diferente. Ya no estamos en el febrero del 2020 a septiembre del 2021. Todo es diferente. Ha cambiado la forma de hacer el trabajo. Con un aumento del salario mínimo, obviamente, pues puede inducir a mayores personas a trabajar, pero a la misma vez, como esto es ley, oferta y demanda, yo estoy dispuesto a trabajar a un salario mayor, pero el patrono
tiene un problema, que está dispuesto a emplearme menos a ese salario, posiblemente. Y después de haber recibido unos cantazos de la pandemia, puede estar un poco herida su economía y su actividad La económica. mayoría se han ido en un híbrido, menos empleados y más online y todo por internet y todo por más correo. Explotación de los empleados. Sí. También, y tú tienes otro issue también, que me dice un amigo mío que tiene un supermercado. Mira, si tú aumentas el salario mínimo, a mí me aumenta el costo de la nómina. El costo de la nómina está basado fundamentalmente en el Fondo de Seguro del Estado, en que tengo que hacerle mayor retención. Todos los beneficios. Sí. Todo lo que viene por ahí para abajo, el seguro choferil, el seguro de qué sé yo. Entonces, ese que se estima por entre un 18 o un 20% de la nómina, eso le va a aumentar a él también. Por lo tanto, no podemos decir que yo voy a estar disponible más para trabajar un salario más alto. Claro que sí. Pero ahí el gobierno, José, tiene que entrar a darle ayuda, porque es que si mantenemos ese mecanismo solo, no salimos de esta situación. Está bien, pero te estoy diciendo de que no es así como lo plantean mucha gente, de que es straightforward, ¿verdad? Hiciste esto y salió esto, qué bueno. Es más complicada la respuesta. Más complicada no hay automatismo. Entonces, esta situación del PUA, ¿verdad? De regresar al trabajo cuando un sistema ya cambió, hay un nuevo modelo de hacer trabajo, cuando también puede afectar el costo de la nómina, se hace un poquito más difícil. Claro, hay que añadir algo aquí que se aprobó, que es lo que se llama en inglés el Earned Income Tax Credit. ¿Te acuerdas? El crédito por el trabajo. Yo me acuerdo para el tiempo de las políticas, decían eso, el bono de la estadidad. ¿Te acuerdas, Santos? Sí, así mismo es. Ferré fue el que inició ese concepto. Sí. Que decía que ese era el bono de la estadidad. El bono de la estadidad. Los políticos crédito por ingreso vengado, que se llama. Exactamente. Pero entonces, yo le digo a la gente, bueno, esto es bueno, pero recuerde que el gobierno federal va a mandar 600 millones y que vamos a estar por un Earned Income Tax Credit por 10 años. Sí. Luego, cuando se acabe, veremos a ver qué se hace aquí. Así es. De hecho, aquí había un Earned Income Tax Credit, lo que pasa es que la cantidad era mucho menor. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tú tienes dependientes, tienes que tener 3 o más dependientes y ganen una escala de ingresos, a la medida que tú tengas más dependientes y menos ingresos, pues tienes un crédito por el trabajo mucho más alto. Pero a la misma vez hay que reconocer que mucha gente en Puerto Rico ya no tiene 3 dependientes, ¿ves? Porque la familia se ha ido reduciendo. Inclusive hay familias que no tienen hijos. Hay gente que ya no se casa. Hay 2 cosas que han cambiado en la cultura y la sociedad puertorriqueña. La nueva generación no se casa. La nueva generación también son reacios a tener hijos. Por lo tanto, lo que se espera que afecte sería posiblemente unas 200,000 familias, de 1 millón de familias. O sea, que no esperemos como aquí los políticos anuncian esto con bombo y platillo, pero todas estas cosas hay que verlo en la justa perspectiva. No es así como que esto va a recuperar. Y siempre recordemos, esto viene por el lado fundamentalmente del consumo, de la demanda agregada. El problema de Puerto Rico es un problema de formación de capital, de producción, ¿verdad? Es un problema, como decimos los economistas, por el lado de la oferta agregada. Exactamente, de la producción. Y entonces, pues claro, puede tener un efecto mínimo en la producción, pero esperemos entonces cómo nosotros arreglar una economía, encarrilarla hacia el frente. Tiene que haber una estrategia de desarrollo. No hay cosas mágicas, por Dios. Aquí la cosa mágica que bajo las contribuciones y que va a haber un boom. No, eso no es tampoco así. De que va a venir el PUA y lo subo y lo bajo. Tampoco. De la economía del vudú. El vudú económico. Exactamente. ¿Cómo tú llamaste, José, que voy a nadar para llegar a Miami? Tú dijiste a Florida. Algo así. Pero bueno, mira, lo del crédito hay que puntualizar, y esto hay que decir. Adelante. Va a beneficiar a la economía formal. Todavía la economía informal, que es 1/3, y no sabemos si es más baja, pero ya se han estimado departamentos de trabajo que excede 1/4 de la producción. O sea, que estamos hablando de un 25, un 30.
tenemos que atacar también ese segmento, porque hay... Pero la economía informal es parasitaria. Si la economía formal no está bien, la economía informal se va. Porque, Claro. porque es parasitaria de la actividad económica real. Ya no me queda más que unos minutos, pero creo que es importante la opinión de ustedes con relación a lo que está pasando con la privatización de lo que queda, la generación de la autoridad. Mira, aquí realmente lo que hay un salpa afuera con la transmisión y distribución. Luma fundamentalmente, mira, es que el problema, desde lo que estoy viendo y como he estado trabajando, Luma, al no pagar los gastos, se los reembolsa, fundamentalmente va a tener un margen de ganancia brutal, porque todos fundamentalmente los ingresos van a ser de ellos. Y no ha podido todavía cuajar una infraestructura sólida para mantener la estabilidad del sistema. En el caso de la generación, yo estuve oyendo ayer a Ángel Figueroa Jaramillo en una buena interpretación de todo esto, porque la gente que trabajaba adentro le estaba testeando, decía, mira, el problema aquí es que hay un liqueo de esta planta de aceite. Necesitamos saber qué es lo que sucede, dónde es. Pues hay unos estudios que no se han hecho y estamos pidiéndolo para hacerlo rápido, para poner la planta en orden. Y hay una serie de cosas técnicas que estaba señalando que nuevamente se ve la intención del gobierno de dejarla que se destruya para que la gente diga hay que privatizarla, por Dios. ¿Ves? Pero la historia nuestra de privatización no ha sido de privatizar, ha sido de regalarla, que es lo que estamos haciendo en un contrato mal hecho con Luma, que lo regalamos prácticamente a la transmisión y distribución para que ellos tengan unas grandes ganancias y solamente no invertir, traer dinero, sino buscar el dinero que están esperando ahí en línea de FEMA. Y eso obviamente con eso no arreglamos. Mira, Analiza, hay otro punto, la moneda tiene dos caras, o sea, hablo de uno. El otro es que estamos viviendo el fenómeno de apagones selectivos. Ese es un eufemismo para reflejar la triste realidad que hay. La autoridad es dueña y es la que genera la energía eléctrica. Entonces, Ecoeléctrica se fue, una falla. Una planta cerraron por mantenimiento. Entonces, nos dicen, fíjate lo que nos dicen, que en agosto, hizo su agosto, porque hace tanto calor, como apunta José, que la demanda en agosto 29 fueron 3.150 megavatios por hora. Y la capacidad es menos de eso. O sea que no tenemos, tú dices, ¿cómo es posible que no tenemos la capacidad para ese servicio si hay menos gente, hay menos fábricas? O sea, el sistema, yo no lo miro si lo privatizo completo, no, es que aquí es que entonces vamos a saber de verdad quién quiere venir a ser el privatizador, porque si no genera capacidad, ¿cómo va a poder dar un servicio? Es decir, si la capacidad disponible, como en estos apagones que nos están tirando, es 2.700 megavatios, porque baja, ¿no? Y sube. Pues mira, aquí hay un problema de estructura, aquí hay un problema de... Y esa es una de las preocupaciones, que ya se han llevado muchos millones de dólares a las cuentas de Luma y no han construido nada todavía. Energía, no va a poder el país vivir y tener Zoom, tener televisor, tener la nevera. Eso es lo Oíste, Villeta, pero una de las preocupaciones es que ellos se han llevado varios miles de millones ya, bastante Luma. Todavía no han construido una planta, no han reconstruido el sistema eléctrico, no han hecho absolutamente nada. Y así pasó si llega a ocurrir, y así pasó en Acueducto y pasó con... Por eso, si llega a ocurrir otra emergencia, después de todos esos millones que ellos digan, ah, pues mira, esto está malo, yo me voy, y se fueron con todos los millones que se llevaron, bendito, ahí quedamos sin chavo y otra vez con el sistema tal cual. Santos Negrón, cierro contigo. Bueno, verdaderamente esto es un tema árido, difícil. Desde la perspectiva externa uno no tiene juicios claros con respecto a la ventaja de privatizar. Yo creo que la privatización debe hacerse con estudios a fondo, con claros costos, estudios de costo-beneficio, con evaluaciones de las perspectivas y que cuando se llegue a una decisión racional, cuidadosamente planificada, en que los intereses del pueblo de Puerto Rico claramente estén
respetados, porque nosotros tuvimos que emitir mucho dinero para construir esa planta, esa elemento que ahora se ve que está deteriorado, que requiere mejoramiento, renovación y todo lo demás, pero quienes financiaron eso fuimos nosotros los puertorriqueños en emisiones muy duras, muy costosas, que después, cuando llegó la hora de pagar, tuvimos la dificultad y perdimos nuestro crédito. Esas emisiones las estamos pagando ahora, Santos. Eso es lo que nos toca ahora. Y las seguimos pagando, ¿sí? Sí, por eso tenemos que pensar antes de salir de un activo que nos costó tanto sacrificio. No, y hay un factor que es la población. Antes teníamos un crecimiento en la población, ahora no lo tenemos, crecimiento en la población. Mira, otro issue que yo creo que recuerdo José Antonio Herrero, que cogí clases con él y tildaba a la autoridad de la joya de la corona. Teníamos el Fondo del Seguro del Estado era único porque los estados de la Nación Americana no lo tienen y venían aquí a buscar el modelo. La autoridad de acueductos eran joyas. Pero ¿cuál es el problema nuestro? La telefónica en su momento. La telefónica. La politización y los robos. El Banco de Fomento. Ahí se daña todo. No, viene fundamentalmente la politización. Que te empiecen a meter y se infla fundamentalmente y muchas de las decisiones no son bien hechas como parte de la Junta de Gobierno. La autoridad quebró por la Junta de Gobierno por las decisiones malas, el superacueducto que gastaron millones, había un economista famoso, Schumpeter, decía que la ciencia y la política no se pueden mezclar. Y eso permitimos aquí y ahora estamos pagando los platos rotos. Pero que no se vayan muy lejos, que ahora mismo en Luma pueden ir a mirar un poquito la parte gerencial y me avisan si todavía no está la política ahí involucrada. Se fue a la autoridad y llegó Luma y es la mismita cosa. Tal vez los empleados de abajo, los que solicitaron, el de a pie, entró como, ¿verdad? Como Juan por su casa, fue y mira, llenó la solicitud. Hay quien solicitó en 10 puestos, 15 puestos y lo llamaron y pues consiguió uno. Eso está en ley, pero hay otros que son pura política. Y si no, verifiquen, caminen por allí por los pasillos a ver si los ven entrando. Después me cuentan. ¿Qué digo nombre? José Ramírez Lozada. Bueno, buen fin de semana, que disfruten el día del trabajo. Y Santos Negrón Díaz, gracias por otro panel más de Directo a la Economía. Siempre nosotros, amigos, en Directo al Punto nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Que la pasen bien. Lindo fin de semana. Buen fin de semana a todos.